Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Guía tu Cuerpo. Hoy nos preguntamos cómo el cambio climático genera condiciones propicias para enfermedades. Hablamos entonces de la salud ambiental. Si usted quiere saber de qué se trata, quédese con nosotros. Soy Edson Sánchez. Así comenzamos. Y antes de entrar en materia, vamos a iniciar con un repaso por las efemérides vinculadas a la salud de esta misma semana. La práctica de la lactancia materna proporciona una gran cantidad de vitaminas y proteínas que ayudan a mejorar la salud y el crecimiento de los niños y niñas. La leche materna cuenta con un 88% de agua y osmolaridad, dándole un idóneo equilibrio electrolítico. La Semana Mundial de la Lactancia se celebra del 1 al 7 de agosto de cada año y se celebra en más de 120 países, conmemorando la Declaración de Innocenti, que fue firmada por la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y otras organizaciones en 1990, para reforzar y promover la práctica de la lactancia materna. Para este 2019 se promueve con más fuerza el proyecto establecido por la OMS y UNICEF, dirigidos a las familias, estableciendo como prioridad la lactancia materna tanto para padres y madres. Estos serán remunerados y de esta forma podrán fortalecer vínculos para contribuir al sano crecimiento de sus hijas e hijos. A continuación revisamos las noticias más importantes de esta semana en lo que a prevención, cuidados y avances en materia de salud respecta. Edson es brasileño y llegó a España hace 6 meses para estudiar un doctorado. Lo hizo junto a su mujer y sus 2 hijos. El mayor, Artur, de 5 años, padece una enfermedad neurológica progresiva. Al llegar a Galicia, Edson obtuvo la tarjeta sanitaria y pidió la de sus hijos. Mientras esperaba, con un resguardo como justificante, comenzó el tratamiento de Artur. Sin embargo, llegaron malas noticias. Poco más de 30 días nos llega una carta de la Junta de Galicia donde nos fue denegado a la tarjeta sanitaria para los menores. En ese mes, el pequeño recibió tratamiento en un hospital público. El gobierno gallego podría reclamar más de 10.000 euros de su coste. Hay una amenaza de que podrían nos cobrar toda la facturación de todo que hace nesses más de 30 días. Entonces, hay una amenaza de nos cobrar las consultas, las terapias, la medicina que fue empregada para él. Es la consecuencia de uno de los decretos ley estrella del gobierno de Pedro Sánchez. Dijo haber recuperado la sanidad universal. Sin embargo, diferentes organizaciones denuncian que ese reglamento tiene fisuras que olvidan a los más vulnerables. Cuando hablamos de sanidad universal estamos hablando de que todas las personas que viven en España tienen derecho a la atención sanitaria y la tienen además en las mismas condiciones. No se pueden establecer ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Según Médicos del Mundo, más de 1.300 personas como Edson han sido víctimas de esta exclusión sanitaria en este año desde que se aprobó el decreto. Entre ellas, 55 mujeres embarazadas, 116 menores de edad y 44 solicitantes de asilo. Por ello, exigen un cambio de regulación. Que se simplifiquen los requisitos y se reconozca que cualquier persona que vive en España, independientemente de su situación administrativa, tenga derecho al acceso a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos
en condición de igualdad. Edson ha suspendido el tratamiento de su hijo por miedo a tener que pagar una factura inalcanzable. Cuenta con un seguro privado, pero que no cubre estos gastos. Por ello, destaca la necesidad de que el pequeño pueda ser atendido de manera pública. Hoy no camina con ayuda de alguien, no habla. Entonces, si no hay un tratamiento, a tendencia de que fique cada vez, se queda peor cada vez. El gobierno ha defendido este miércoles las exclusiones en reagrupaciones familiares. Además, ha añadido que sanidad universal no significa que España sea el sistema sanitario del mundo. Edu Marín y Pilar Bebea, Telesur, Madrid. Las sanciones económicas de los Estados Unidos sobre Irán ya comienzan a generar consecuencias sobre el sector salud, específicamente a niños quienes necesitan tratamiento de manera urgente. A pesar de esto, el gobierno iraní realiza esfuerzos para salvar la vida de los niños que esperan ser operados. Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump dice que las sanciones no van hacia el sector salud, pero Irán no puede comercializar libremente debido a las sanciones. Gracias a las buenas obras de un conductor de 76 años en la India, se pudo salvar muchas vidas. Este hombre presta la colaboración de su auto que se transforma en ambulancia para trasladar lesionados al hospital más cercano. Como si fuera un médico asistencial, va con su coche y su botiquín de primeros auxilios, donde lleva lo necesario para tratar la emergencia en ese momento. Gracias a este humilde gesto, los lesionados pueden llegar al ambulatorio más cercano por medio del vehículo tuk-tuk. Además de prestar colaboración vial, realiza entregas de medicamentos a los más enfermos. En la actualidad, la mayoría de los consumidores de nicotina acuden al cigarrillo electrónico debido a que presumen que es menos nocivo para la salud. Los sistemas electrónicos de administración de nicotina son vaporizadores, que no queman ni utilizan hojas de tabaco, sino que realizan un proceso de vaporización de líquidos e inhalación. Contienen propilenglicol, nicotina y sustancias químicas que resultan ser tóxicas para los usuarios. Por tal motivo, la OMS presentó un informe acerca de estos dispositivos llamando a los jóvenes a evitar el consumo de este tipo de cigarrillos. La Conferencia Mundial Científica para la Salud asegura tener nuevas alternativas para ayudar a mejorar la calidad de vida de los pacientes con VIH. Durante el evento se propuso un implante para evitar el contagio durante un año. También se propuso un tratamiento que contenga menos medicamentos. Estos métodos van dirigidos principalmente a los sectores de la población más vulnerables. Vamos a nuestra primera pausa. Al regreso vamos a profundizar el concepto de salud ambiental, los actuales cambios climáticos en el mundo y el vínculo entre ambos. Ya venimos con más. La salud ambiental contempla las condiciones físicas, químicas o biológicas que rodea al ser humano. Basado en esta definición, el actual cambio climático genera enfermedades que afectan al medio ambiente y a la humanidad. Vamos a ver de qué se trata. Aunque Donald Trump y Jair Bolsonaro señalen que el cambio climático es un invento, informes científicos dan balance de las causas y consecuencias de este fenómeno que ataca la salud del planeta. Recientemente se presentó un informe de un panel científico especializado, donde se reveló que más de 1 millón de especies se encuentran en peligro de extinción. Reportes también indican que en la última década las temperaturas anuales llegan a los históricos más elevados. He entendido que la tecnología no nos va a salvar.
los autos eléctricos, los autos de hidrógeno, esas cosas no nos salvarán. Estamos a mediados de la sexta extinción masiva, así que si continuamos así, tendremos un mundo de más de 4 o 5 grados Fahrenheit para finales de siglo. Hay regiones enteras que serán insoportables para las personas, experimentando una crisis que amenaza la vida misma de la humanidad. Si el cambio climático sigue avanzando, el riesgo a la salud del planeta y de todas las especies que habitan en él aumenta. Enfermedades como el dengue, el paludismo, el cólera, la desnutrición, el estrés térmico son solo algunas consecuencias. Esto se agudiza con el modelo económico capitalista, que centra todo su esfuerzo productivo y económico en la explotación de los recursos naturales y de la humanidad. La Organización de las Naciones Unidas manifiesta preocupación por considerarle un tema económico y de salud ambiental. No estamos hablando de un problema ambiental, estamos hablando de una transformación del modelo económico que será necesario para lograr los resultados que necesitamos. Estamos en el proceso de identificar lo que podría ser un plan para iniciarlo en un margen de no más de 11 años. Este plan permitirá reducir las emisiones de CO2 en un 40%, al menos para 2030, y obviamente continuará un camino que permitirá ser neutrales en carbono para 2050. Todas las consecuencias del cambio climático modifican el desenvolvimiento del ecosistema, alterando la biodiversidad. El deshielo, por ejemplo, ocasiona el desplazamiento de especies a lugares donde lamentablemente morirán. También ocasiona inundaciones, desplazando a millones de habitantes y facilitando el surgimiento de enfermedades como el cólera, la hepatitis A o la fiebre tifoidea. Otra consecuencia de la mala salud ambiental es la sequía y la falta de saneamiento de agua. En 2015, la Organización Mundial de la Salud se planteó acelerar el progreso frente a enfermedades tropicales desatendidas. El suministro de agua potable y su saneamiento se encuentran entre las prioridades de la Organización de las Naciones Unidas, según sus resoluciones y comunicados. Esto frente a una realidad. Unas 842.000 personas de ingresos bajos mueren a consecuencia de la insalubridad del agua. El cambio climático genera una propagación de incendios en todo el mundo. El fuego puede ser provocado por personas o por fenómenos naturales, pero ambas opciones están asociadas a actividades de tala en grandes hectáreas forestales. Las consecuencias son extremas: muertes de vegetación, de animales y complicaciones en producción y cosecha de alimentos. Todo esto conjugado conlleva a un estado de salud ambiental en muchos casos insostenible. A nivel toxicológico, los contaminantes que expulsa el humo de los incendios exponen a todo ser viviente que se encuentre cerca a graves infecciones de su sistema respiratorio y cardíaco. En el caso del ser humano, niños, ancianos, mujeres embarazadas son los más vulnerables. Los incendios también generan cortes de electricidad, limitan el acceso de rutas de alimentación y destruyen infraestructura de telecomunicaciones que podrían ser de ayuda en casos de emergencia. La constante exposición al humo aumenta la mortalidad diariamente, debido a problemas como el asma, afecciones cardiopulmonares, riesgo cancerígeno y aparición de nuevos casos de neumopatía. Segunda pausa, al regreso profundizaremos sobre las consecuencias de una mala salud ambiental y la responsabilidad del ser humano en ella. Ya volvemos con más. Cifras de la Organización Mundial de la Salud revelan que para el 2050 el cambio climático podría provocar cerca de 250.000 defunciones por enfermedades como el paludismo, calor extremo o desnutrición. ¿Qué otras consecuencias puede traer consigo una mala salud ambiental? Vamos a ver más de qué se trata en este material. En la última década se registraron las temperaturas más elevadas en toda la historia. Un ejemplo del cambio climático se vive en Europa. En Francia, una ola de calor reciente registró hasta 45.5 grados centígrados.
Este tipo de fenómenos genera protestas de trabajadores cada fin de semana, donde se piense una nueva manera de hacer política incluso en lo ambiental. Quienes más padecen la actual ola de calor son las personas que viven en situación de calle. Vivo en situaciones que son muy difíciles. Duermo en las escaleras o en un estacionamiento público y respiro el humo de los tubos de escape. Así que para mí es aún más difícil. Estamos tratando de encontrar lo mejor que podamos. No podemos darnos el lujo de ir a las cervecerías todo el tiempo y preguntar si podemos usar los baños para refrescarnos. Es muy difícil vivir en la calle. La vida es muy dura. Necesitamos ayuda. Los padecimientos producto de este tipo de fenómenos consisten en deshidratación. Si a una ola de calor se le suma al poco saneamiento de agua o una mala distribución del agua potable, los riesgos de mortalidad se elevan estrepitosamente. Sin agua limpia y soportando un calor intenso, los alimentos caducan más rápido y la poca producción de cosechas puede complicar el panorama. La insolación es otra de las consecuencias de enfrentarse a calores intensos. Sus síntomas varían desde vómitos, desmayos, tensión alta e incluso la muerte. Entre otros padecimientos se encuentran afecciones cutáneas y calambres musculares. Lo preocupante de los fenómenos meteorológicos es que genera condiciones extremas en zonas que habitualmente no pasaban. Vivo en la región de París y no es la primera vez que he estado. Pero hace tanto calor que la piscina de los suburbios está llena. Hay mucha gente. Aquí es diferente. Es más turístico, más frecuentado. Todos visten tan poca ropa como pueden porque no estamos acostumbrados a este clima. Creo que da miedo. Claro, es bueno tener sol y caminar sin chaqueta, pero no es normal, especialmente en Holanda. La Organización Mundial de la Salud intenta, a través de campañas informativas y formativas, impulsar la adopción de medidas de salud pública frente al cambio climático. Todo esto para elevar la conciencia de la sociedad y lograr sumar a la ciudadanía a las medidas adoptadas. Por ejemplo, en la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. La proyección no es alentadora. Con la data actual de repercusión ambiental, se estima que antes del 2050 la salud ambiental se deteriorará gravemente. ¿Cómo es posible detenerlo? El cambio de modelo económico, tanto de empresas, países e individualmente, pueden ayudar. El gran problema es el consumo por persona y por lo tanto no es solo la cantidad de personas, es lo que hacemos nosotros como individuos. Y lo que tenemos que aprender es cómo mantener un buen nivel de vida, pero utilizando nuestra energía de manera más eficiente, no desperdiciando nuestra comida, no desperdiciando plástico. El PIB, que es la medida del crecimiento económico que la mayoría de los países utilizan, debe ser al menos complementado por las 4 formas de ver la riqueza. Y eso es capital construido, capital natural, capital social y capital humano. Y por lo tanto, no deberíamos utilizar el PIB como única medida del crecimiento económico. Deberíamos analizar qué le estamos haciendo a la naturaleza. Una economía que reduzca la sobreexplotación de energía y que ayude a mejores métodos de producción de alimentos, de distribución de agua potable, minimizar la brecha social y sostener un buen manejo ecológico, sin duda ayudará a una mejor salud ambiental. La naturaleza es un activo importante que tenemos y que debemos gestionar de manera sostenible. Eso nos ayudará con nuestro crecimiento económico, nos ayudará con los trabajos. Y entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto es una sociedad capitalista consistente con la naturaleza? Usted necesita pensar en las tecnologías, necesita pensar en las políticas, necesita pensar en los incentivos financieros y debe pensar en el cambio de comportamiento de lo individual a la comunidad, al comportamiento del sector privado y al cambio de comportamiento de los gobiernos. La responsabilidad de que el planeta mejore su salud es de todos.
medios de comunicación, sociedad, corporaciones y gobiernos deben crear una alianza que elimine discursos y prácticas que reten al poder de la madre naturaleza. Y así llegamos al final de este capítulo de Guía tu Cuerpo. Le invitamos a seguir con nosotros. En Twitter estamos como @guiatucuerpo1, @EdsonTelesur. También visite nuestro canal de YouTube y escríbanos a nuestro correo electrónico. Muchas gracias por su compañía. Hasta la próxima. Chao.